Explorando la mitología griega. Mitos que transformarán tu entendimiento. Imagina por un momento que el mundo no comienza con una geografía ya trazada, ni con leyes naturales inmutables, sino con una tensión, un vacío que se vuelve tierra, una tierra que engendra cielo. Y de ese vínculo violento entre lo primero y lo segundo, nace todo lo demás. Si aceptas entrar en ese paisaje mental, la mitología griega dejará de ser para ti una sucesión de relatos curiosos y pasará a ser una lente, una manera de leer el origen del poder, la forma del castigo, la naturaleza del favor divino y los límites de la condición humana. Los mitos que vamos a recorrer no son archivos fidedignos de la historia. Son versiones, a menudo contradictorias, transmitidas por poetas, rapsodas y rituales. Homero canta la épica, Hesíodo organiza genealogías, los trágicos dramatizan pasiones y consecuencias. Los cultos locales conservan matices que no siempre llegan a las grandes crónicas. Por eso, en cada paso traeré las voces antiguas, cuando ayudan a explicar una variante, según Hesíodo, o, en algunas tradiciones órficas, para que puedas ver de dónde nacen las diferencias. También registraré aquello que la arqueología sugiere, sin pretender que convierta relato en evidencia científica. Así, este viaje busca transformar tu entendimiento, mostrando cómo cada relato funciona dentro de un sistema simbólico, y por qué esas estructuras siguen resonando en el arte, la política y la imaginación moderna. Si te interesa la historia detrás de estos mitos, y quieres acompañarme en el resto del recorrido, suscríbete y comenta cuál relato te intriga más. En los comentarios podremos discutir las variantes que más sorprendan. ¿Cómo se explica la creación en la mitología griega? Empecemos por el vacío, el caos. No es simplemente nada en sentido filosófico estricto. Caos es una condición primordial, una apertura, una fisura en la que lo singular puede formarse. Desde ese horizonte surge Gaia, la tierra, una presencia fértil que se ofrece como origen y sostén. Junto a ella aparecen otras figuras primordiales: Urano, el cielo; Tártaro, la profundidad infernal; y Eros, la fuerza de atracción que hace posible la unión y la generación. En la voz más sistemática que nos ha legado la tradición, Hesíodo organiza estas figuras para construir una genealogía. De lo primero nacen lo segundo, y así sucesivamente, hasta componer una familia de entidades cuyas relaciones determinan la estructura del cosmos. Pero no es un nacimiento sin conflicto. Un patrón persiste. La creación brota a menudo a través de la fricción, la violación o la violencia simbólica. Urano, asociado al cielo, domina y oprime a sus hijos, ocultándolos dentro de Gaia. La Tierra, incapaz de soportar ese encierro, conspira con su hijo Cronos. En la versión más conocida, Cronos toma una hoz que su madre le entrega y castra a Urano. De aquella sangre y de la espuma que el mar guarda, según ciertas variantes, nacen seres nuevos, las Erinias, potencias del castigo, y, en una de las narraciones más potentes y metafóricas, una figura asociada con el nacimiento de la belleza erótica a partir de esa mutilación. Afrodita, surgida de la espuma del mar donde flotan los restos. La imagen es brutal y simbólica a la vez, la creación como consecuencia de una herida primordial. Es importante señalar que existen versiones alternativas y que los poetas de la antigüedad no siempre estuvieron de acuerdo. En algunos himnos y tradiciones, Afrodita aparece ligada también a otras genealogías, o Eros se concibe como un principio anterior y autónomo. Estas discrepancias no son errores, son pistas sobre cómo diferentes contextos sociales y litúrgicos reescribían los mismos motivos para otros fines. La castración de Urano no es un simple episodio grotesco. En clave simbólica, anuncia un desplazamiento del poder y plantea la regla que seguirá repitiéndose en la mitología griega: el relevo generacional mediante la violencia, la usurpación o la traición. Ese patrón de sucesión, Urano desplazado por Cronos,
Cronos, a su vez desafiado por Zeus, no es solo genealogía, es una reflexión sobre el origen mismo del orden político y cósmico. La figura de Cronos, que devora a sus hijos para impedir ser destronado, encarna la paradoja del poder que intenta eternizarse mediante el consumo de su propio futuro. Rea, angustiada, oculta al menor de sus hijos, Zeus, y sustituye su lugar con una piedra envuelta que Cronos acepta tragar. Esa escena, narrada por Hesíodo pero con variantes regionales, es tanto una fábula sobre la fragilidad del gobierno absoluto, como una explicación mítica de por qué el nuevo orden necesita artimañas y alianza social para establecerse. La guerra que sigue, la titanomaquia, literalmente la lucha contra los titanes, es la traducción épica de esta transición. Zeus, ya adulto, libera a sus hermanos y convoca aliados. De un lado los titanes, figuras anteriores y colosales, del otro los olímpicos, dioses más antropomorfos capaces de articular un nuevo gobierno. Las fuentes antiguas mezclan datos literarios con imágenes artísticas que representan la batalla de formas distintas. Relieves arcaicos, vasijas y fragmentos de tragedias ofrecen cada uno su versión parcial. Hesíodo habla de una guerra que duró una década, con los titanes encadenados en el Tártaro tras la victoria olímpica. Otros relatos matizan el castigo. Algunos titanes, como Prometeo, no son alineados con la causa titarna y actúan como puentes entre los dioses y los hombres. Otros reciben destinos distintos según el autor. En la imaginación colectiva, la titanomaquia cumple una función explícita. Establece un orden nuevo que, sin embargo, se funda en la misma lógica de fuerza que lo precedió. Allí reaparece la tensión central de la mitología griega. El orden se logra por medio de la violencia, la jerarquía es producto de la contienda, y la legitimidad del gobernante no es resultado de un contrato equitativo, sino de su capacidad para imponerse. Esta lectura no es solo política, tiene consecuencias cosmogónicas. El mundo que hoy conocemos, según estas historias, es el resultado de un relevo violento que ha dejado huellas en la naturaleza, en los ritos y en la memoria colectiva. Para comprender mejor lo que está en juego, hay que detenerse en algunos colaboradores decisivos de Zeus. Entre ellos figuran los cíclopes, artesanos primordiales que, según Hesíodo, forjaron los rayos con los que Zeus vencería a los titanes. Aquí la mitología ofrece una imaginería poderosa. El arma, el rayo, no es un invento humano. Es un don o una herramienta cósmica que materializa la nueva soberanía. Que los aliados de Zeus sean a la vez criaturas de origen antiguo y artífices de la tecnología divina, subraya otra ambivalencia. La innovación puede nacer de lo arcaico y al mismo tiempo servir a la instauración de lo nuevo. Si lo primordial es intimidante y grande, lo nuevo no puede prescindir de esa fuerza. La incorpora y la transforma. Pero si seguimos la lógica de contraste que atraviesa estos relatos, veremos que la titanomaquia no cierra el ciclo. Más bien lo abre a nuevas tensiones. El triunfo de Zeus introduce un panteón con dioses claramente diferenciados por dominios y caracteres. El mar para Poseidón, el inframundo para Hades, el cielo para Zeus. Sin embargo, esas áreas de control no evitan la fricción. Los olímpicos se comportan con rasgos profundamente humanos: celos, pasión, intriga. Y sus decisiones afectan directamente a los mortales. El nuevo orden divino reproduce, a escala cósmica, las mismas contradicciones que motivaron el relevo. La justicia es a menudo castigo. La protección a veces, privilegio. La hospitalidad puede transformarse en venganza. Así se establece uno de los motivos recurrentes que acompañará todo el corpus mítico: la ambivalencia del favor divino. Antes de avanzar hacia la historia de los dioses más reconocibles, conviene poner en claro otra figura que condensa de manera particularmente nítida la tensión entre lo divino y lo humano: Prometeo.
Aunque su papel como benefactor de la humanidad es más desarrollada en relatos posteriores, su presencia ya aparece como un elemento de ruptura dentro del sistema divino. Prometeo desafía la jerarquía no por capricho, sino por su empatía hacia los humanos. Les roba el fuego, símbolo de la técnica, la civilización y el conocimiento práctico, y se lo entrega. Hesíodo narra el castigo, Prometeo encadenado y la creación de Pandora como contrapunto. Una mujer cuya apertura de una vasija, o caja, en lecturas posteriores y medievales, deja escapar los males del mundo. Aquí, nuevamente, reaparecen temas esenciales. La transmisión del bien técnico y cultural a la humanidad trae consigo consecuencias inesperadas. La ambivalencia moral es inseparable de la innovación. Sobre Pandora conviene detenerse para señalar variantes. En la versión más difundida, Hesíodo presenta a Pandora como la primera mujer, creada por los dioses como especie de castigo para la humanidad tras el comportamiento de Prometeo. Su nombre sugiere una todas donada, Pandora, y la tradición insiste en que su curiosidad o desobediencia libera las calamidades que hoy nos aquejan, dejando únicamente la esperanza dentro del recipiente. Sin embargo, interpretaciones modernas y lecturas de fuentes menores proponen matices. Pandora, lejos de ser una mera tentación o vehículo del mal, también representa la incorporación de la mujer como motor social. La procreación, el cuidado, la distribución de bienes, y la vasija misma puede leerse como símbolo del recipiente cultural que contiene tanto peligro como potencial. Estas lecturas no anulan el relato tradicional, pero sí nos obligan a repensar las categorías morales que la antigüedad usó para explicar el sufrimiento. Retomando el hilo del panteón, tras la titanomaquia, Zeus no gobierna solo. El reparto del cosmos entre él, Poseidón y Hades es presentado por algunas tradiciones como un sorteo, un gesto que paradójicamente combina azar y legitimidad. Este reparto no elimina las disputas. En la esfera de lo humano se despliegan conflictos que reflejan la política divina, guerras, venganzas, líneas familiares malditas. Y en cada caso se repite el motivo de que la acción, por más necesaria que parezca, tiene siempre efectos colaterales. El mito como instrumento de lectura social enseña esto. Las decisiones de los poderosos reconfiguran el mundo y dejan huellas que generaciones posteriores deben confrontar. Al llegar a este punto, conviene hacer una pausa interpretativa. ¿Por qué una cosmología fundada en la violencia y el relevo generacional perduró por tanto tiempo? Una posible clave está en la capacidad del mito para articular incertidumbre social. En sociedades donde la jerarquía es central, donde la sucesión puede significar muerte o exilio, donde los recursos se distribuyen por herencia y por conquista, una mitología que naturalice la usurpación ofrece una narrativa de sentido. Pero esa misma mitología contiene, en sus grietas, recursos críticos. Historias que muestran los costos de la tiranía, que presentan al héroe que desobedece en nombre de la humanidad, que convierten a la mujer en figura ambivalente que desafía explicaciones simples. De este modo, el corpus mitológico no solo legitima, también interroga. En las representaciones artísticas, vasijas, frisos, himnos, vemos reflejadas estas tensiones. Un friso que ilustra la titanomaquia no solo documenta un episodio, pone en escena la forma de mirar la violencia como motor de transformación. En los himnos dedicados a dioses como Apolo o Atenea, se enfatizan cualidades que la polis necesitaba: profecía, sabiduría, justicia. La función social del mito, por tanto, es doble: explicar el origen y justificar, hasta cierto punto, el presente. Llegamos ahora a una pregunta central para lo que sigue. Si el orden olímpico nace de una guerra cósmica y de acciones ambivalentes, ¿cómo se relacionan los dioses con la vida cotidiana de los mortales? ¿Qué tipo de normas, miedos y aspiraciones reflejan los relatos que llenan las plazas y los teatros? La respuesta no es unívoca. Pasa por varias rutas.
los cultos locales que veneran a una deidad con rasgos particulares, los festivales que reproducen míticamente la victoria de la polis o la renovación agrícola, y la tragedia que explora las consecuencias íntimas del deseo, la culpa y la venganza. Antes de entrar en los perfiles de los olímpicos, cada uno con su propia esfera, contradicción y anécdotas, conviene recordar que las fuentes son plurales. Homero, por ejemplo, nos ofrece una imagen de los dioses que en ocasiones difiere de la de Hesíodo. La teología épica se pliega al servicio de la narración heroica. Los dioses intervienen en batallas, toman partido y a veces actúan casi como caprichosos mecenas. En cambio, la teogonía de Hesíodo es un intento sistemático de ordenar genealogías y explicar cómo cada potencia encaja en un mapa del poder. Ambas lecturas son complementarias. Una acentúa la dimensión narrativa, la otra, la estructura. Antes de cerrar este primer bloque, conviene reparar en la función de las imágenes y los mitos en la cristalización de normas sociales. Las narrativas de transición del poder, casi siempre violentas, hacen que la legitimidad parezca algo ganado por la fuerza. Los relatos sobre la transgresión, como el de Prometeo, enseñan que la innovación trae consigo costos. La figura de Pandora advierte sobre la ambigüedad del regalo divino. Estas lecciones no se las damos solo a los gobernantes. Las repiten las comunidades en rituales, los dramaturgos en escena y los escultores en mármol. La mitología, en su doble cara, es espejo y martillo. Refleja la sociedad y la golpea para modelarla. A medida que nos acercamos a las figuras centrales del panteón olímpico, Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Artemisa, Poseidón, Hades, Afrodita, Hermes, Deméter y Dioniso, conviene mantener la advertencia metodológica. Cuando contemplemos los relatos que rodean a cada uno, presentaremos variantes. Cuando las fuentes arqueológicas parezcan corroborar aspectos rituales, recordaremos el límite entre sugerencia y demostración. Por ejemplo, si hablamos de Creta como refugio de Zeus en su infancia, habrá que anotar que existen testimonios mitológicos que sitúan su crianza en cuevas cretenses, y paralelamente, hallazgos arqueológicos que muestran prácticas cultuales en la isla, sin que ello signifique que un evento histórico único respalde el mito. Esa prudencia hermenéutica es parte de la tarea. Entender cómo las historias funcionan, no transformarlas en historia literal. Y sin embargo, hay algo que podemos decir con seguridad simbólica. La transición de la titanomaquia al orden olímpico marca el desplazamiento hacia dioses que tienen vínculos más directos con la vida humana, con la ciudad y con las prácticas sociales. Esa transición abre el terreno para las historias heroicas y para las genealogías que cruzarán familias enteras de reyes y reinas, llevando consigo cicatrices de antiguas maldiciones. A partir de aquí, los relatos se vuelven más humanos en su escala y más íntimos en su dramatismo. Nacen las sagas de los héroes, las tragedias familiares que culminan en la guerra de Troya, las aventuras que encarnan la tensión entre destino y elección. Mientras conservo todavía la imagen del relámpago forjado por los cíclopes en la fragua primigenia, dejo planteada la siguiente pregunta que guiará lo que sigue. Si el mundo y sus dioses se estructuran en torno a sucesiones violentas y a favores ambiguos, ¿qué lugar ocupa el héroe humano en ese mapa? ¿Es el héroe un emblema de superación, un sirviente de los dioses o, con frecuencia, la víctima de redes que lo superan? En el próximo tramo exploraremos esa transición del mitos cósmico al relato heroico. Cómo aparecen las genealogías de las ciudades, por qué la casa de un linaje puede arrastrar una maldición por generaciones, y de qué manera la figura del héroe vuelve legible la vulnerabilidad humana frente a lo divino. Si estás interesado en continuar este viaje y en profundizar en lecturas recomendadas y mapas mitológicos, en la descripción encontrarás una playlist y una guía con bibliografía, incluyendo traducciones de Homero y Hesíodo, que te ayudarán a seguir explorando. Mientras tanto,
Guarda en la memoria esta imagen. El mundo nace de una herida, y esa herida sigue palpitando en cada mito que contamos. Si el mundo y sus dioses se organizan alrededor de relevos violentos y favores ambiguos, el héroe aparece entonces como la figura que intenta, a veces con éxito, y otras con trágica torpeza, negociar ese paisaje de poderes. No es un simple campeón. Es el lugar donde confluyen la herencia divina, las expectativas comunitarias y la precariedad humana. A partir de aquí, las historias que siguieron a la codificación del panteón olímpico tienden a bajar la escala, de lo cósmico a lo humano, y a enfocar conflictos que afectan directamente a linajes, ciudades y conciencias. Vamos a recorrer esas vidas legendarias, sus variantes y su efecto duradero en la imaginación colectiva. La fundación de ciudades suele contarse como una mezcla de destino y violencia ritual. Cadmo encarna este modelo fundacional. Según las tradiciones, fue enviado por orden del oráculo a buscar a su hermana Europa, un motivo que articula migración, matrimonio y poder, y al fracasar en encontrarla, funda Tevi. La versión más difundida enfatiza la lucha contra un dragón o un toro sagrado, cuyo cadáver debe ser sembrado para engendrar guerreros. De allí nacen los Espartoi, los sembrados de la tierra. Este mito explica, de manera etiológica, la presencia de una aristocracia guerrera, y justifica la sacralidad del suelo urbano. Pero hay variantes que matizan el origen. En algunos relatos, Cadmo aprende el alfabeto de los fenicios, lo que traza vínculos culturales y comerciales entre Grecia y Oriente. Así, el mismo motivo sirve tanto para legitimar una dinastía, como para recordar contactos históricos más amplios. La multiplicidad de versiones revela que los mitos funcionan como contenedores simbólicos, capaces de asimilar realidades distintas sin contradecirse por completo. En ese mapa de ciudad y destino, la tragedia personal de Edipo ofrece un contraste insoportable. Es la historia de cómo el intento de evitar una profecía la realiza. Según la narrativa que nos conserva Sófocles en su tragedia, Edipo mata sin saberlo a su padre y se casa con su madre. Al descubrir la verdad, la ciudad de Tebas entra en crisis moral y política. La lección no es únicamente el peso del destino. La obra problematiza la respuesta humana ante la culpabilidad, la responsabilidad política y la transparencia. Existen otras versiones que cambian detalles, desde el origen del oráculo hasta la manera en que se produce la revelación. Pero la constante es la misma: la familia como lugar donde convergen destinos sociales y castigos cósmicos. Al tratar este relato conviene ser preciso y mesurado. El núcleo del mito alerta sobre los límites del conocimiento humano y sobre las instituciones que, a través del castigo, intentan restaurar un orden roto. Perseo representa otro tipo de figura heroica. El joven que, apoyado por intervenciones divinas y por objetos sobrenaturales, vence a una amenaza que encarna lo monstruoso. El episodio más conocido es la decapitación de Medusa, una gorgona cuyo rostro petrifica. En las versiones más antiguas, Medusa es presentada como una criatura desde su origen. En relatos posteriores, como en la tradición que recoge Ovidio, Medusa fue violada por Poseidón en el templo de Atenea y, en pena, transformada en monstruo. Esta variante cambia radicalmente la lectura. Medusa deja de ser un simple antagonista para convertirse en símbolo de violencia, castigo y la transformación del sufrimiento femenino en peligro público. Perseo, dotado del casco de invisibilidad, las sandalias aladas y el espejo de bronce, triunfa no solo por su valentía sino por la técnica y la mediación de poderes superiores. Esta combinación, apoyo divino, ingenio humano y objetos simbólicos, será un patrón que reaparecerá en otros mitos. El héroe no es autosuficiente. Necesita alianzas y dispositivos simbólicos para transitar un mundo poblado por fuerzas que lo exceden. La figura más compleja en este conjunto es quizá Heracles,
Su biografía mítica despliega una ambivalencia constante. Posee potencia descomunal, cometidos de índole social, proteger, limpiar el mundo de monstruos, y sin embargo, es víctima de accesos de furia que lo convierten en agente de destrucción. Los trabajos de Heracles, esos 12 encargos que se han vuelto paradigmas del heroísmo, mezclan lo épico con lo ritual. Las versiones varían en el número exacto de tareas y en sus motivaciones. Algunas listas tradicionales incluyen trabajos como limpiar los establos del rey Augías, atrapar al jabalí de Erimanto, o descender al Hades para traer de vuelta a Cerbero. En muchas de estas pruebas, no basta la fuerza bruta. Intervienen astucia, ayuda divina y una moral ambivalente. La locura que lo lleva a matar a su propia familia es un elemento presente en varias fuentes. Ha sido interpretada no solo como castigo divino, Hera, enemiga de Heracles, es la causa frecuente, sino como una manera de explorar los límites de la identidad heroica. ¿Puede alguien que aniquila a sus seres más queridos seguir siendo héroe? La respuesta de los mitos es enojosa y ambivalente. A menudo la sociedad lo reintegra mediante ritos, honores y finalmente, la apoteosis. Heracles asciende al Olimpo en muchas versiones, desdibujando la frontera entre lo humano y lo divino. Si Heracles encarna la fuerza híbrida, Jasón y los argonautas ofrecen una visión colectiva del heroísmo. El episodio de la búsqueda del vellocino de oro es una historia de cooperación épica y, al mismo tiempo, una narración sobre traición y consecuencias morales. Jasón reúne a héroes de toda Grecia. Orfeo, Atalanta según algunas listas, Heracles en ciertos relatos tempranos, para cruzar mares, enfrentar monstruos y conquistar un objeto que simboliza legitimidad dinástica. La participación de Medea introduce tensiones morales. Hechicera poderosa, figura femenina de agencia extrema. Medea ayuda a Jasón con artes mágicas y sacrificios, renunciando a su familia, para luego sufrir un abandono que la precipita hacia un acto trágico y repugnante. El asesinato de sus propios hijos o matanza simbólica según las variantes. Aquí el mito abre interrogantes sobre la alianza entre la pasión y la política, sobre la utilización de la violencia en nombre del honor y sobre los límites de la venganza. Medea aparece, en manos de Eurípides y de otras fuentes, como una figura compleja. Villana para algunos, víctima o productora de justicia social para otros. Su carácter desafía lecturas simplistas sobre la mujer en la mitología antigua. Teseo, por su parte, simboliza la construcción de la polis como acto de hazaña civilizatoria. Su descenso al laberinto y el encuentro con el Minotauro es un mito de conquista y asimilación, con la ayuda de Ariadna, cuya figura también está sujeta a múltiples interpretaciones. Teseo mata a la bestia y libera a Atenas del tributo de jóvenes que le eran exigidos. Ariadna, por su parte, sufre un destino trágico, abandonada en la isla de Naxos según algunas versiones, y su figura es leída como testimonio de las pérdidas personales que acompañan a la gloria colectiva. El laberinto, entonces, no es solo un dispositivo narrativo. Es una imagen de la complejidad política y religiosa. Dominar el laberinto equivale a establecer redes de poder y a sacar un territorio de la condición de vasallaje. Atalanta, quien participa en la caza del jabalí de Calidón, y se integra en relatos donde su destreza rivaliza con la de cualquier guerrero masculino, muestra otra dimensión. La mujer que rompe expectativas, cuya gloria es reconocida aunque su rol genere tensiones con las normas de género de la polis. Bellerofonte y la subida al Monte Olimpo con Pegaso es otra advertencia moral. Su intento de igualarse a los dioses termina en castigo, cuando su arrogancia, ubris, lo precipita al fracaso. Este motivo de la ibris, la desmesura humana frente a lo divino, es un leitmotiv que atraviesa múltiples historias. La lección no es siempre la sumisión, sino la conciencia de límites que ordenan la convivencia social y la religiosidad. Al entrelazarse estos relatos heroicos con genealogías y maldiciones de familia,
entramos en una de las secciones más oscuras y fecundas del corpus mítico: la casa de Atreo. Si la mitología pretende también explicar por qué ocurren rompimientos sociales, pocas sagas lo hacen con tanta crudeza. Tántalo, hijo o íntimo de los dioses según algunas fuentes, comete una ofensa que le vale un castigo terrible. Su hijo Pélope es objeto de una historia de violencia ritual y competencia que desemboca en intrigas matrimoniales. De la disputa entre Atreo y Tiestes surgen venganza y canibalismo simbólico. Agamenón, descendiente de esa estirpe, será el comandante de la expedición contra Troya, y su matrimonio con Clitemnestra se torna en tragedia cuando él sacrifica a su hija Ifigenia para asegurar los vientos favorables. El regreso de Agamenón al hogar, asesinado por su esposa y su amante Aegistus, en algunas versiones, desencadena la cadena de eventos que sitúa a Orestes ante la cuestión de la justicia. El matricidio como acto vengativo y la posterior intervención de Atenea para instituir el Tribunal de las Euménides. Una forma mítica de fundar la justicia ciudadana frente a la venganza privada. A través de esta secuencia, los poetas trágicos crean una especie de laboratorio moral, donde se piensa la transformación de la ley, de la retribución familiar al juicio público. La genealogía sangrienta funciona como advertencia y explicación de por qué la polis necesita instituciones que trasciendan la venganza. Toda esta telaraña de familias y héroes converge en el episodio que ha capturado la imaginación occidental desde la antigüedad hasta hoy: la Guerra de Troya. Su detonante es narrado de forma diferente según las fuentes. En la versión tradicional de la manzana de la discordia, Eris arroja una fruta dorada con la inscripción "a la más bella", que enfrenta a Hera, Atenea y Afrodita. Paris, príncipe troyano, debe adjudicar el premio y elige a Afrodita a cambio de la promesa de la mujer más hermosa del mundo, Helena. En otra clave, el rapto o el abandono de Helena de Menelao son el detonante político que activa el juramento que reunía a los pretendientes griegos en defensa de la promesa marital. Lo que importa es entender tres niveles simultáneos: el íntimo, la pasión personal de Helena o su agencia en ciertas variantes; el familiar, las obligaciones y juramentos que subordinan el interés individual a pactos colectivos; y el político, la expedición como empresa de hegemonía. El mito, entonces, articula motivaciones privadas y públicas y nos obliga a pensar la guerra como un efecto de entramados sociales. La guerra misma, tal como la presenta Homero en la Ilíada, es menos una crónica completa que un análisis concentrado de su fase más intensa: la cólera de Aquiles y su incidencia moral. Los episodios centrales: la disputa por Briseida, la muerte de Patroclo que provoca la furia vengativa de Aquiles, el duelo entre Aquiles y Héctor, constituyen un microcosmos del conflicto, en el que los dioses intervienen como personajes con agendas propias. Debemos recordar que Homero no ofrece una historia monolítica. Es un poeta que compone un mundo moral: la gloria, Cleos, la ira, Menos, la hospitalidad, la lealtad y el destino son ejes interpretativos. La caída de Troya, que en la tradición épica y postépica incluye el ardid del caballo de madera, no aparece en la Ilíada tal como suele imaginarse en la cultura popular. El poema homérico culmina antes de la destrucción final. La versión del caballo se sistematiza en relatos posteriores y en la tradición romana, que reescribe y reinterpreta el desastre como fundación de nuevos linajes. Eneas como progenitor mítico de Roma, según la Eneida de Virgilio. Sobre la historicidad de Troya y la arqueología que la rodea, hay que ser cautelosos. Heinrich Schliemann excavó en Hevislik, en el siglo XIX, y afirmó haber hallado la Troya de Homero. Sus descubrimientos fueron decisivos para despertar interés, pero también estuvieron marcados por métodos de excavación que hoy se critican. Además, identificar estratos arqueológicos con episodios épicos es problemático. Algunos hallazgos muestran destrucciones,
contactos culturales y continuidad de ocupación, pero no pueden probar la narrativa homérica en su totalidad. Arthur Evans, por su parte, en Cnosos y el mundo minoico, ofreció una reconstrucción de una civilización palaciega, cuyos rituales y símbolos pueden relacionarse con ciertos motivos mitológicos, pero también fue objeto de lecturas que sobreinterpretaron la correspondencia entre arqueología y mito. La prudencia historiográfica nos obliga a admitir que la arqueología sugiere escenarios y complejidades culturales que pudieron inspirar relatos. No convierte el mito en documento literal de hechos. Decir esto no empobrece la experiencia del mito, más bien la enriquece. Al mostrar la multicausalidad de las tradiciones y su diálogo con realidades materiales. Si la guerra de Troya es una narración sobre comunidades en conflicto, la Odisea se ocupa del retorno y de la restauración del orden individual y doméstico. Odiseo, Ulises en la tradición latina, encarna la astucia humana, la de quien puede sobrevivir gracias a la inteligencia y a la palabra. Sus encuentros, con el cíclope Polifemo, con la hechicera Circe, con las sirenas o con Calipso, son pruebas que exploran la ética de la prudencia, la hospitalidad, xenia, y la resistencia al encantamiento. En el episodio del cíclope, la ceguera del monstruo y el engaño de Odiseo, subrayan el valor de la estrategia frente a la fuerza bruta. En el de las sirenas, la disciplina y la comunidad, la tripulación que obedece las órdenes de su líder, son la garantía del retorno. El viaje de Odiseo, además, es un viaje moral. Cada episodio ofrece una lección sobre la relación entre el individuo y la casa, entre el deseo y la moderación. El regreso a Ítaca y la venganza sobre los pretendientes constituye un cierre ambiguo. La restauración del orden doméstico se logra a través de la violencia extrema, y los poetas posteriores explotarán esa ambivalencia para poner en cuestión la legitimidad de la justicia privada. Las distintas versiones de estos mitos revelan cuánto depende la interpretación del contexto de transmisión. Los poetas trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y los líricos o épicos, adaptaron y reelaboraron materiales, introdujeron matices psicológicos y políticos, y en ocasiones, subrayaron la crítica social. Eurípides, por ejemplo, humaniza y complica figuras femeninas como Medea o Helena. Esquilo escribe sobre la justicia en la Orestíada, mostrando el paso de la venganza a la institucionalización. Sófocles profundiza en el conflicto entre la ley divina y la humana en Antígona. Estas dramaturgias no son meras narraciones, son ensayos públicos que buscan afectar a la comunidad, provocar catarsis y plantear preguntas sobre el orden social. Los festivales, en especial las grandes celebraciones dionisíacas de Atenas, eran el lugar donde el mito se convertía en experiencia colectiva, y la puesta en escena no era un mero entretenimiento, era un ejercicio de memoria y de reflexión ciudadana. Al repasar este conjunto, no conviene olvidar las representaciones iconográficas. Vasijas, frisos, esculturas y pinturas que cuentan escenas mitológicas funcionan como fuentes complementarias. Una imagen de la gigantomaquia en un friso arcaico no es un documento literal. Es una representación del conflicto cosmológico que, como la literatura, configura maneras de mirar. Las variaciones iconográficas, por ejemplo, cómo se representa a Afrodita o a Atenea, responden a contextos locales. La manera en que una polis concretiza la figura de su deidad habla tanto de su política interna como de sus necesidades rituales. La transición mito-histórica que llamamos Edad del Hierro significó, en términos culturales, una alteración en la relación entre los humanos y los dioses. La participación directa de las divinidades en los acontecimientos se hace menos explícita en la documentación epigráfica y material. Las instituciones humanas, leyes, asambleas, cultos urbanos, ganan protagonismo. Esto no implica, sin embargo, la desaparición de las deidades en la vida cotidiana. El panteón se adapta, se especializa y se integra en prácticas cívicas,
festivales de cosecha, oráculos, ceremonias de iniciación. Los mitos, por su parte, se conservan y se transforman. La memoria colectiva los rehúsa para explicar crisis y legitimar innovaciones. En este sentido, la secularización no es plena. Lo divino reconfigura su presencia en formas más institucionalizadas. Los poetas trágicos y los artistas plásticos juegan un papel decisivo en esa transición. Al tematizar la culpa, la justicia y la responsabilidad, los dramaturgos obligan a la polis a discutir sus límites éticos. La invención de procedimientos judiciales, como las cortes ciudadanas que sucedieron a la venganza privada en el ciclo de la Casa de Atreo, están articuladas en relatos que permiten pensar la ley como institución y no como propiedad de la familia. La tragedia, por lo tanto, contribuye a una pedagogía cívica. Muestra consecuencias, genera empatía y enseña que la resolución de conflictos requiere normas compartidas. En el plano simbólico, otro desplazamiento importante es el de la memoria. Los mitos empiezan a volverse material de artesanía cultural. El arte clásico, la escultura, la cerámica, el teatro y la literatura emplean estos relatos para explorar la condición humana. A través de ellos se crean arquetipos: el sabio, Atenea, el amante, Afrodita, el trovador, Mediador, Hermes, el sanador frustrado, Asclepio en algunas ramas, el furioso, Ares. Estos arquetipos no son estancos. En las manos de diferentes autores generan interpretaciones contrapuestas que permiten a cada época reescribir el pasado para pensar su presente. La recepción moderna de la mitología griega es un capítulo aparte, pero íntimamente ligado a lo anterior. Desde el Renacimiento hasta la era contemporánea, los artistas, escritores y pensadores han leído los mitos como recursos simbólicos para explorar la condición humana. Los usos varían. La pintura neoclásica reivindica la belleza idealizada. Los románticos buscan drama y pasiones irreprimibles. Los novelistas y cineastas reinterpretan tramas para hablar de alienación, identidad y poder. En la teoría moderna, desde el siglo XIX en adelante, figuras como Jung y más tarde el análisis literario han leído a los mitos como diagnósticos del inconsciente colectivo, imágenes arquetípicas que siguen operando como mapas para la experiencia subjetiva. Estas lecturas contemporáneas, aunque productivas, no deben imponerse sobre las fuentes antiguas sin matices. Explicar la continuidad no es homogeneizarla. Las reinterpretaciones modernas son transformaciones legítimas, pero conviene distinguir entre lo que el mito significó en su contexto y las resonancias que adquiere hoy. También merece atención el papel de las mujeres en esta tradición compleja. Personajes como Atenea, Artemisa, Deméter, Perséfone, Medea, Helena, Penélope, Atalanta y Pandora muestran la pluralidad de posibilidades femeninas en la narrativa. Son diosas, víctimas, agentes de saber, guardianas del orden agrícola, amantes, traidoras, estrategas o símbolo de la transgresión. Reducciones simplistas, Pandora como fuente única del mal, o Helena como mera causa de la guerra, empobrecen la lectura. En numerosos pasajes, las figuras femeninas poseen agencia, capacidad de acción y complejidad moral. En otras ocasiones, son objeto de violencia que denuncia la estructura de poder en la que habitan. Reconocer esa ambivalencia es parte de la honestidad hermenéutica que exige la mitología. ¿Qué lecciones concretas pueden transformarte? Si aceptamos que los mitos son lentes interpretativas, más que registros de hecho, podemos emplearlos para leer fenómenos contemporáneos. La centralidad de la sucesión del poder y sus crisis, el modo en que las comunidades legitiman a sus líderes, la forma en que la innovación técnica abre preguntas éticas, como en la figura de Prometeo, la tensión entre la ley comunitaria y la venganza privada, y la manera en que las narrativas construyen memoria colectiva. Tomar el mito como herramienta crítica permite ver patrones,
la repetición de la ibris, la violencia como moneda de legitimidad, la institucionalización de la justicia y el papel catárquico de la tragedia pública. Para cerrar, vale recordar que estos relatos han sobrepasado su origen ritual y poético para transformarse en materiales vivos. Inspiran obras, forman parte de la educación humanística, alimentan iconografías y siguen siendo interrogados por historiadores y artistas. La arqueología continúa arrojando pistas sobre el contexto material en el que algunos motivos pudieron nacer. La filología sigue desentrañando cómo los poetas manipularon y recrearon tradiciones. La crítica contemporánea propone lecturas que iluminan aspectos olvidados por la tradición patriarcal. Mantener una distancia crítica y a la vez una apertura a la resonancia simbólica es, quizás, la mejor postura para leer estos mitos. Así como en la cosmogonía la herida primordial permanece como imagen fundacional, en las historias heroicas y en las sagas familiares, hay cicatrices que nunca terminan de cerrarse. La venganza, la ambición, la lealtad y la traición se repiten y se transforman. La pregunta que planteamos al principio, cómo estos relatos pueden transformar tu forma de entender el mundo, se responde en varias direcciones. Los mitos son modelos para interpretar la política, para pensar la institución judicial, para conceptuar la relación entre innovación y riesgo, y para reconocer la complejidad de las identidades humanas. No son manuales de conducta, pero sí marcos simbólicos que nos permiten nombrar lo impensado y comprender por qué ciertas estructuras persisten. Si te interesa profundizar, en la lista de recursos de la descripción, encontrarás enlaces a traducciones recomendadas de Homero y Hesíodo, ediciones críticas de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, estudios contemporáneos sobre la arqueología de Troya y Creta, y una playlist con análisis visuales de frisos y cerámicas. También verás sugerencias de lectura que exploran interpretaciones feministas, enfoques de historia social y ensayos sobre la recepción moderna de la mitología. Antes de despedirnos, permíteme dejarte una imagen final que, espero, resuene con la promesa del título. Los mitos no son relictos muertos. Son herramientas vivas que nos invitan a leer el mundo como tejido de heridas y curaciones, de desafíos y respuestas, de violencias que instituyen y de instituciones que buscan reparar. Al mirar a Atenea, a Medea, a Odiseo o a Pandora, no solo vemos personajes de una fábula remota, vemos espejos que refractan nuestras propias dudas y nuestras decisiones colectivas. Si este recorrido cambió algo en tu forma de pensar, comparte en los comentarios qué mito te desafió o te iluminó. Me interesa saber cuál de estas historias te transformó. Y si quieres seguir explorando, consulta la playlist y la guía en la descripción para acceder a lecturas, mapas y análisis visuales que ampliarán este viaje. Gracias por acompañarme en esta travesía por las tramas que hicieron del mundo un lugar para imaginar el poder, la culpa y la esperanza.